Vale, entonces yo me voy a quedar aquí atrásito, en backstage. Listo, estás en vivo. Hola a todas, a todos quienes nos están mirando. Quiero darles la bienvenida a nuestro penúltimo foro del Encuentro de Mujeres y Disidencias en la Academia. Este ciclo de foros han estado marcados por grandes conversaciones, por grandes invitadas e invitades, y en particular hoy día quisimos aprovechar este lindo día sábado para conversar sobre la importancia de las artes desde el mundo popular, pero también desde la academia. Quisimos levantar este foro tratando de ofrecer un espacio de diálogo para poder tocar, por ejemplo, las temáticas sobre cuál ha sido el rol del arte en las últimas manifestaciones sociales que han tenido bastante protagonismo, se han caracterizado por poder masificar y difundir muchos mensajes, y también, por ejemplo, cuál es el vínculo de estas formas de arte más sociales, más espontáneas y más politizadas con su paralelo académico, con el estudio y la teorización del arte, y cómo esto, por ejemplo, impacta las políticas educativas del arte, como por ejemplo niñas, adolescentes se forman en la educación escolar con la visión institucional de las políticas artísticas. Así que en base a eso, tenemos grandes invitadas hoy día. Les doy la bienvenida primero a Edith Tapia Espinosa. Es profesora de castellano de la UNCE, es experta en encasillamiento docente y profesora mentora de la enseñanza media. Tanto en su trabajo en el aula como su trabajo en organizaciones sociales donde se congregan principalmente mujeres, su trabajo está basado en el concepto del arte como vía de sanación, de diálogo introspectivo, y que al compartirlo con otros nos permite compartir experiencias para realizar un ejercicio comunicativo en torno a la lectura, pero también a la creación del arte. En este sentido, también tanto en lo laboral como en la vida comunitaria ejerce un rol activo como gestora cultural. También contarles que Edith es tallerista, trabaja el bordado, la arpillería y la poesía, junto a agrupaciones como los grupos de mujeres de Villa la Reina y Pudahuel, y también ha participado justo a trabajos con la Asociación Indígena Huicunche. También en el 2019, posterior al paro docente, donde Edith trabaja de forma activa, escribe la obra de teatro Rebelde Gabriela en homenaje a la poeta Gabriela Mistral, obra que dirige y presenta en el liceo donde trabaja. Así que darle la bienvenida a esta gran poeta y escritora que de forma autodidacta sigue también avanzando en su conocimiento y en su aporte a la comunidad. Muchas gracias, Edith, por estar aquí con nosotras. Muchas gracias, gracias. ¿Ahora comienzo o vas a presentar a las otras participantes? Presento a la Andrea también. Ok. También presentarles, también con mucho cariño, una conocida mía y de la Secretaría, Andrea Cifuentes, integrante de la colectiva artística feminista La Casa de las Recogidas. Andrea es artista visual, egresada de la Universidad Católica y es diplomada en gestión cultural. Como les comentaba, fue integrante histórica de la Secretaría de Género y Sexualidades UC, la CEGEX, como se le conoce comúnmente. Fue parte desde sus inicios y también fue parte del proceso de consolidación de la Secretaría dentro de la universidad. Así que es una invitada con mucho cariño de parte de la organización. También, como les comentaba, es parte de la colectiva artística feminista La Casa de las Recogidas, que se enfoca en la realización de performance en espacios públicos, pero que también tiene otros trabajos en instancias por fuera del ámbito público, que serán abordadas también por Andrea en su presentación. Así que también una bienvenida, Andrea. Ojalá poder aprovechar esta conversación entre todas las exponentes. Sí, muchas gracias por invitarme y un saludo especial a la CGX y a todos que les quiero mucho y siempre me acuerdo de ustedes. Así que fue muy, muy rico recibir la invitación de parte de, bueno, de la CGX, de la MAFI y de la Consejería Superior. Así que un beso para todos. Muchas gracias, Andrea. Bueno, comentarles también a quienes nos están viendo que nosotras teníamos también a dos exponentes confirmadas, Andrea Gutiérrez de la Red de Actrices Chilenas y Paulina Catalán Curapil,
que también es docente en educación media. Hemos tenido un problema con ambas expositoras, esperamos que se puedan unir lo antes posible, pero quisimos darle el pase también a este espacio porque creemos con Andrea y con Edith hay mucho por conversar, así que queremos aprovechar la instancia. Edith, no sé si quieres empezar Bueno, tu presentación. sí. Un segundo, antes de eso, darle también un saludo y una bienvenida a Francisca Orellana, que hoy día va a estar haciendo el trabajo de intérprete de lengua de señas para que este foro también sea accesible. Así que eso, ahora sí, Edith, adelante. Muchas gracias. Bueno, agradezco la invitación. La verdad es que sí, como te planteaba, hay hartos temas sobre los cuales conversar, porque hay harto que hacer a nivel de comunidades. Hay mucho que trabajar. Estamos en este minuto estancados por el tema del COVID, que es uno de los temas que de alguna manera íbamos a abordar, pero en el cual no voy a profundizar. Estamos estancados en términos de la articulación de distintas instancias para la creación artística, que yo considero como profesora, como artista, considero fundamental en el desarrollo de la persona. Considero importantísimo en el mundo en el que me desempeño, tanto entre estudiantes como entre mujeres de acá, de pobladoras de mi sector, el encuentro comunitario para poder compartir experiencias desde una mirada horizontal del otro, no desde arriba donde yo soy el académico, el que domina la técnica y el arte, sino desde la conversación cotidiana para luego, ¿no es cierto?, llegar a esa sanación. Yo siempre lo he planteado esto de, por ejemplo, el taller de bordado en arpillera surge, y les voy a contar a través de la PPT, surge como una necesidad de extrapolar las ideas, ¿no es cierto?, al bordado en arpillera, también como un homenaje a Violeta Parra, y surge para encauzar las emociones como una vía de sanación. Si quieren, empiezo con la presentación para ordenar un poco y mostrarles algunas imágenes, y ahí a través de las imágenes ir contando un poco cómo fue este proceso del bordado en arpillera, cómo se gestó como taller ya desde hace unos 6 años. Entonces, inicio compartir, ¿cierto? Sí. Ya. Ahí se ve perfecto. ¿Se ve bien? Sí. Oh. Ya, vamos a ponerlo completo. El taller de bordado en arpillera y poesía. Ese es el sentido del taller, que surge conversando e hilando, dice acá, enhebramos nuestras experiencias a través de un taller inicial que se llamaba Fudungun, hilo palabra, ¿ya? Y en él nos aceptamos como mujeres acá en la Villa La Reina, de diverso origen, pero teníamos un hilo de unión como el amor por la cosmovisión mapuche. Pudimos entrelazar nuestras historias y nuestra experiencia de vida en un encuentro sanador, a propósito de que hoy es el Día de la Mujer Indígena, ya el Día Internacional de la Mujer Indígena. A través de nuestros hilos entonces y de los colores fuimos comentando, compartiendo historias, sanando y buscando estrategias para llevar la poesía a la imagen. Así se fueron entrelazando aprendizajes desde una mirada horizontal, donde el concepto de compartir experiencias nos permitió crear una comunidad, un grupo de amigas. Taller con fondos iniciales del Programa de Salud de Pueblos Indígenas de la región metropolitana, en convenio con fondos municipales. Sin embargo, estos talleres duraron 2 meses, ¿ya? Posteriormente echamos mano a la autogestión y juntamos y compartimos lanas, que esa fue nuestra autogestión, hilos y experiencias. ¿Desde dónde surge la idea, esta idea de articular un taller de bordado en arpillera? Desde mi práctica como docente y desde mi ejercicio y mi necesidad de vincularme con actividades artísticas que me permitieran a mí en lo personal encauzar las emociones. La técnica del bordado en arpillera la redescubrí en un taller autofinanciado que daba en su casa la Lamiel Loreto Millalén, artista visual de la Universidad de Chile. En cuanto me puse a bordar, se activaron, y me conecté con la memoria, y se activaron mis recuerdos en los años 80, en plena dictadura,
Yo había abordado en la parroquia de mi sector con un grupo de jóvenes como yo diversas arpilleras que denunciaban los abusos cometidos. Luego, como la técnica era la misma grandiosa idea violetera de pintar con lanas, nos lanzamos con el proyecto de la Asociación Indígena Wilcunche, postulando el programa PESPI. Ahí tenemos a nuestra Violeta, ¿no es cierto?, bordando. Ese es un trabajo realizado en torno a un tema que fue la casa de origen. Trabajamos muchas lecturas, primero de poetas mapuche, hombres y mujeres, donde estuvo la Casa Azul de nuestro recientemente premiado Elicura Chihuailaf. Y ahí cada mujer diseñó su casa de origen. Esa es de mi hija. También trabajamos algunos de Pablo Neruda, por ejemplo, Educación del Cacique en torno al tema del Eustraru. Y ella es una grandiosa mujer, que en este minuto no está, ¿ya? Tenía 90 años, Clarita Becker, y cuando decidimos, bueno, cuando se terminaron los talleres, que eran financiados por la municipalidad, un taller de 2 meses más o menos, ella y Hortensia, ella sobre todo me dice, traten de seguir con el taller porque las viejitas estamos muy solas. Entonces, a partir de eso, seguí con el taller y nos seguimos juntando en mi casa, ya como grupo de amigas. Cada una compartió las lanas, los materiales que nos habían quedado financiados por la otra vía, y ella, bueno, ella era maestra en el arte de bordar, si se dan cuenta ahí en su trabajo y otros que voy a mostrar, y un trabajo de alrededor de 8 meses nos permitió compartir esas experiencias y me permitió a mí continuar con el camino de trabajar con mujeres mayores, ¿ya? Ese es un trabajo de ella, unos versos de Licura Chihuailaf, que ella representó a través de esos árboles. La poesía no sirve para nada, me dicen, y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules. Palabras dichas, ¿ya? Es un poema que también ilustró Clara Becker con la versión en Mapudungún, un poema de Leonel Lielaf. Acá está Hortensia, su amiga, su partner, que estuvo siempre con ella hasta el final de sus días. Es súper importante y fue muy significativo para mí todo ese proceso vivido con ellas, porque lo plantearon desde su soledad como mujeres, desde su tener que ser, algunas de ellas jefas de familia, otras estaban cesantes, otras estaban cursando periodos de licencia médica debido al agobio laboral que habían sufrido. Y entre las clases, los días sábados nos juntábamos en mi casa. Ese es el espacio del consultorio. Si se dan cuenta, no hay ninguna, digamos, exposición, siendo trabajos tan bellísimos los realizados, un poco más formal, sino que lo tuvimos que hacer en el espacio del consultorio, que se nos cedió en ese momento, pero luego, una vez que se terminaron los talleres, ya no pudimos seguir ocupándolo. No había salas para reunirnos. Entonces andábamos con los materiales como un caracol con su casita arriba. También se integraron niñas, ¿ya? Mi hija, las nietas de una de las señoras, de la señora Gladys, en este trabajo de bordado. Y todas ellas diseñaron la casa de origen, ¿ya? Inspirados en el poema de Elicura. También leímos a Alfonsina Storni, por ejemplo. Luego nos lanzamos a leer literatura femenina, ¿ya? Trabajamos a Gabriela Mistral con otros escritos, ensayos, por ejemplo, con respecto al pueblo mapuche. Trabajamos a la Storni, a Juana de Ibarburu, ¿ya? Entre otras poetas. Un poema de Graciela Huinao, ¿ya? Que luego vamos a ver representado, y nuestra Gabriela Mistral, en reiteradas oportunidades. Date a volar. Acá tenemos como una especie de collage que surge a partir de la lectura de un poema de Gabriela Mistral, ¿ya? Y de un poema de Graciela Huinao. Entonces ahí está la representación visual de aquellos, que se realiza después de un proceso de conversación, de aterrizar las ideas, de traspasarlo a imágenes, ¿ya? La representación del árbol de la vida desde la visión de la pequeña, que era mi hija en esos años.
la casa de origen, ¿ya? Y acá está el origen de todo. Permanentemente, y ahí tomo el planteamiento que ustedes señalaban, cómo impacta este rol de arte en relación con las políticas que hay y en la formación de estudiantes que se quedan con la visión institucional. Yo he tratado que mis estudiantes no se queden con la visión institucional, entonces siendo profesora de literatura, yo rompo el esquema de la clase de literatura y lo vinculo con, por ejemplo, lo visual. Entonces trabajamos mucho collage y dibujo, representación visual de los versos que leemos, de las lecturas que realizamos, opinión de ellos y sobre todo la imagen que resurge y que uno puede trabajar a partir de esa lectura. Y ahí es donde, viendo las habilidades de algunos niños que estaban ilustrando versos de Pablo Neruda, se me ocurre la idea de hacer el taller para las mujeres, ¿ya? Entonces, aquí está el origen de todo, en el aula. Rompiendo esquemas, ¿ya? Un concepto de Ernesto Sabato, donde dice que el arte es un don que repara el alma de los fracasos y sinsabores, que nos alienta a cumplir la utopía a la que fuimos destinados. Y creo que esa es la utopía a la que yo he sido destinada como docente, tratar de romper el esquema, de salir con algunos conocimientos de arte sin que provengan de la academia directamente en términos del arte visual, pero reconociendo que en el arte popular tenemos muchos elementos para trabajar, tenemos mucha sabiduría, de pronto muy intuitiva, ¿no? Pero que en el momento en que se activa nos permite no solamente darnos cuenta para qué servimos, me refiero a los estudiantes, me refiero a las mujeres, me refiero a mí misma, nos permite darnos cuenta de que por ahí podemos encauzar un montón de emociones, sobre todo frustrantes del medio, y que nos permiten sobrevivir en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos de ahora, si lo vinculamos ahora, de pandemia. Acá tenemos a las niñas bordando, ¿ya? Porque luego conseguí algunos recursos, la verdad es que siempre he estado tratando de utilizar la mayor parte de los recursos de las instituciones que nos puedan dar. Entonces, a través de un proyecto de la USACH, si no me equivoco, conseguimos esos recursos. Esa es una presentación en el Parque Forestal del programa PESPI de salud, ¿ya? Y es un taller de alrededor de 1 hora que articulé con las mujeres que se acercaron con respecto al tema de la casa de origen, una actividad muy sencilla con 3 pasos para poder presentar el origen de cada mujer. El taller de bordado en arpillera del 2016, que fue la promoción, otra de las señoras que ya no está, y si se dan cuenta de la fascinación que ella muestra en su cara, ese era un espacio de encuentro y de darle un significado a las experiencias que cada una tenía. Esta es una frase de Clarita. Hay muchos pajaritos que llegaron a mi árbol, expresan la necesidad de compañía, en relación a otra de las arpilleras que ella creó, ¿ya? Que estaba llena de pajaritos. De Hortensia, represento en él los elementos relevantes de mi vida, mi origen desconocido, el esfuerzo para formar mi familia representada por mis 3 hijos y sus retoños, y agradecer a Dios a través de la naturaleza la alegría de la vida. Y esa es una de las reuniones que realizamos en mi casa para bordar un paño enorme. Me caracterizo porque emprendo junto a grupos de mujeres y de estudiantes proyectos grandes, de gran formato, que puedan ser mostrados en distintas instancias, y uno de ellos es, después del paro docente, una imagen de Violeta Parra con las telas multicolores alrededor, ¿ya? Esa sería mi presentación. Si hay alguna consulta. Recursos, bueno, aquí sí tengo una idea que quiero mostrar. Creo que sí se necesitan bajar desde la academia, ¿no es cierto?, los conocimientos y bajarlos a los distintos lugares, a las poblaciones. Hay mucho potencial, pero se necesita de mucha generosidad, de tiempos personales para trabajar. No hay recursos
del Estado, y es yo creo el tema, ¿no es cierto?, que ustedes van a abordar. No hay recursos del Estado, hay mucho de autogestión, de compartir elementos, e insisto, se necesita generosidad con los tiempos y horizontalidad también en el acercamiento al otro, que parte de la visión del respeto por el otro con toda su legitimidad, con toda su experiencia. Entonces, en ese sentido, con el otro, yo estoy recién empezando con el lenguaje inclusivo, me van a disculpar, lo cual no quiere decir que vaya por el otro lado, todo lo contrario, cada vez vamos fortaleciendo más. De hecho, hasta cierto minuto era lectura de los grandes poetas y después nos lanzamos a leer a las mujeres, ¿ya? Y como que ahí nos fuimos quedando. Y actualmente ya estoy comprando más libros de mujeres, pero sí necesitamos que la academia baje a las escuelas, que baje a las poblaciones, que baje a los consultorios. Hay muchísima gente sola en las poblaciones y ahora eso está oculto porque la gente está sufriendo, ¿no es cierto?, encerrada. Una de las actividades que realicé durante el inicio de la pandemia fue imprimir un set de pinturas de arte terapia y las ofrecí en Messenger en una página de la Reina Social acá, porque acá tenemos una población que se llama Villa La Reina, afectada por la droga, por un montón de cosas. La ofrecí y mucha gente la pidió. Entonces, un fin de semana de repartir y eso sería, porque en este minuto sí estoy en la autoformación, participando de talleres con gente buenísima, gente que también es muy generosa con sus conocimientos y que puede compartirlo para luego lanzarnos a seguir resistiendo. Ese es el concepto. ¿Alguna duda, chiquillos? Gracias, Edith, por tu presentación inicial. Fue profundamente robusta. Yo creo que lograste abordar todos los puntos que pretendemos como conversar hoy día, desde el rol social que tiene el arte, la centralidad que cumplen las mujeres en el arte, pero también en la conformación de las comunidades, la importancia que tiene el arte para lograr la socialización y la unificación de las comunidades, la necesidad que tienen también las y los jóvenes que tenemos hoy en día en que se nos puede acercar también el arte, hacerlo más accesible, hacerlo realizable. Yo creo que abordaste muchos puntos que vamos a estar conversando después con las preguntas. Sí, dale. Solo un recuerdo, el año pasado, después del paro docente, algunas como yo fuimos muy castigados. Entonces, en la escuela era muy complejo articular algo y pude desarrollar un trabajo con los estudiantes, que es esta obra de teatro que mencioné, que me hizo sentir muy orgullosa porque en una semana y media, ya había pasado el mes del libro, donde siempre hacemos homenaje a escritores, en una semana y media o dos pudimos con estudiantes de primero a cuarto medio armar una obra de teatro, tener un libreto con una obra muy bonita y presentarla al colegio con todas las trabas. Había que pedir permiso uno por uno, sacarlos de la sala, y una estudiante me dice: profesora, ¿cómo consiguió que pudiésemos salir de la sala si aquí no nos permiten hacer estas cosas? Yo soy nueva en ese colegio y llevo 3 años. Entonces, es duro ver cómo hay que de pronto buscarle el caminito para poder articular actividades, porque el espacio y la rigidez de pronto y los castigos también que vienen por temas ideológicos impiden y van cerrando los caminos. Eso nada más. Absolutamente. Muchas gracias, Edith. Vamos a estar Gracias. retomando varios de los puntos que comentaste. Ahora, Andrea, te damos el pase para que hagas tu presentación y nos cuentes de ti, tu trabajo y también lo que quieras compartir con nosotras y nosotros hoy día. Ya, súper. Voy a compartir pantalla entonces. Denme un segundo. Ya. Bueno, mi presentación lo que hice en realidad es intentar hacer un paralelo de mi biografía y cómo en mi vida y también con muchas compañeras, con las artistas con las que hoy día trabajo, hemos ido también cambiando nuestras nociones de lo que es el arte, qué significa haber estudiado arte en la Universidad Católica, con qué prejuicios llegamos y con qué salimos de la universidad también, entendiendo que ese es el espacio de aproximación al arte que tuvimos nosotras desde la universidad, y no desde cualquier universidad, sino que la Universidad Católica, que no solo es una universidad bien conservadora, sino que además particularmente en la Escuela de Arte
se ha caracterizado más por un estilo de arte más formalista, más conceptual, que eso inevitablemente lleva a la elitización del arte, ¿no? Como hablar de estos grandes conceptos del arte, no sé, de analizar la pintura del blanco sobre blanco, todos los conceptos de las vanguardias, filósofos, etcétera, que está bien, pero también es cierto que es un tipo de arte que se ha ido progresivamente alejando de las personas al punto de que las personas se aproximan a él y, o sea, no hay nada que conversar, no hay ningún tipo de diálogo que se genera ahí. Entonces, bueno, les puse esta foto de Mayo Feminista, de esta es la foto icónica que dio vuelta al mundo, que son justamente compañeras de Oriente, que hicieron este tipo de performance, y para mí es muy significativa porque creo que demuestra todo lo que construimos nosotras mismas en la universidad. Entonces, por ejemplo, yo cuando entré, bueno, yo entré en el 2013 a la universidad, primero estuve en college y después me cambié a arte, y yo tenía la idea de que había que hacer arte serio, ¿no? Como siendo de izquierda, o sea, como con orientación a vincular con el pueblo, etcétera, pero la idea de este arte serio, este arte que no es decorativo, que está en los espacios serios, como que tenía ese prejuicio que hoy día entiendo que es absolutamente patriarcal, esa idea. Pero creo que es una idea que sigue permeando en la academia, ¿no? No solamente esta idea de arte popular y arte de academia, sino de quiénes son los artistas serios, los que tienen la palabra, ¿no? Como que ponen el punto final sobre qué es arte y qué no es arte. Y nosotras, bueno, yo con mis compañeras en los primeros años de arte nos empezamos a vincular con temáticas de género y de feminismo, pero nos sucedía que en nuestra escuela los profesores y profesoras en general no manejaban ese tipo de contenido. Entonces nosotras empezamos a desarrollar obras o de distintas inquietudes y no encontrábamos en profesores en esos ámbitos alguna guía para robustecer la obra o leer más autoras, etc. Y tuvimos que empezar a formarnos entre nosotras. Fuimos nosotras las que nos fuimos compartiendo textos, que fuimos conversando nuestras obras, y ahí es que se armó un espíritu en nuestras generaciones, no solo en la mía, en mi mismo año de ingreso, sino que también una vinculación entre todas las compañeras que nos encontramos en ese espacio, y que empezamos a compartir, a mostrarnos nuestras obras, a conversar y a autoformarnos. Yo creo que eso fue una parte importante también de lo que sucedió justamente en esta imagen. O sea, yo creo que esta imagen que dio vuelta al mundo era un poco eso. Era, en la universidad lo que estábamos nosotras intentando hacer era generar esta línea de arte crear arte feminista, y nadie nos lo hizo fácil, así que nos lo hicimos nosotras nomás, como pudimos, ¿no? Y bueno, también aparece la toma y todos los otros sucesos que ya conocemos, pero bueno, por eso quise partir con esta foto. Y también personalmente, esto es una muestra de mi obra de egreso. El año que estuvimos en la toma fue mi último año de arte. Y yo además militaba o participaba mucho en la política universitaria, y la verdad es que yo me sentía más activista que artista, o mi pasión, como los sacrificios que estaba dispuesta a hacer, a pasar horas sin dormir, no sé, moverme de aquí a la punta del cerro por algo, yo lo hacía por la CGX, lo hacía por crecer en su momento, pero quedarme despierta una noche entera pintando un cuadro, o sea, me quería morir de lata. Porque todavía tenía separado o no podía vislumbrar cómo podían unirse estos dos mundos en el fondo. Sobre todo porque también en la universidad no había encontrado referentes que hicieran eso desde el arte. Y ahí es que me encontré con Voluspa Jarpa, que es una gran artista chilena, o sea, es un honor
mucha suerte de haber podido tener clases con ella. Ella fue mi última profesora en la universidad, que me dijo, o sea, me sacudió y me dijo, estos dos mundos se pueden combinar, se pueden hacer, se puede hacer arte y activismo al mismo tiempo. Y en el fondo es ahí desde donde nace esta obra, que se llama La mala víctima, trata de violencia sexual. Y bueno, ahí les dejé mi Instagram, que es ansifdr, y ahí pueden revisar más esa obra si es que les parece bien, para no profundizar particularmente en eso, pero para lo que les quería mostrar eso era que en la universidad en el fondo nos hemos estado dando cuenta y nos tuvimos que dar cuenta por nosotras mismas los mecanismos que podemos usar para hacer arte feminista y para hacer arte activista también, porque en la academia en realidad eso nunca se nos entregó ni siquiera como una posibilidad. Y es con estas mismas compañeras de carrera con las que generamos esta colectiva de arte que se llama La Casa de las Recogidas. Este es nuestro logo, ahí está también el Instagram si es que quieren revisar el trabajo que hacemos. Y esta colectiva nace justamente a partir de Mayo Feminista y la necesidad de decir, ¿saben qué? En realidad la forma más eficiente de hacer arte feminista, de poder comunicar algo hacia el exterior, de salirnos del mundo de la academia, es también haciendo un colectivo. También está la idea de la academia de el artista, de la figura del artista, que no es solo un arquetipo académico, que sino también es un arquetipo súper patriarcal. O sea, no es la artista, es la idea de el artista, solo el genio artístico, que, no sé, siempre está tan inspirado y como hace una raya y cuesta 3 millones de pesos, etcétera. Esa idea del arte, o de quién es el artista. Entonces también nosotras, en una idea de subvertir esa lógica, es que generamos esta colectiva. Y bueno, esta es una foto de la marcha del 8M del 2018, me parece. O 19, la verdad, ya no me acuerdo, creo que 19. Y bueno, continuamos haciendo trabajo en el espacio público. Esta es la primera intervención que hicimos durante el estallido. Hicimos con letras con sal, le tiramos un líquido inflamable y las prendimos en fuego. Lo que dice es, prometo arder. Bueno, aquí también hay otras intervenciones que realizamos en el espacio público. Y con la colectiva también la forma que hemos tenido de trabajar es vincularnos. Actualmente somos 3 artistas las que llevamos la Casa de las Recogidas, pero para cada performance hacemos llamados abiertos de cualquier mujeres que quieran participar, que quieran hacerse parte de la acción, y las incluimos también en el proceso creativo. Es decir, que nos juntamos en una plaza, en un parque, y conversamos de qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, qué tipos de recursos visuales podemos utilizar, qué palabras nos resuenan. Y no llegan solamente mujeres artistas, sino que llegan de muchas otras profesiones, o también mujeres de la misma calle se quieren sumar y las unimos. Se me había olvidado mostrar aquí fotos de lo que hicimos este 8 de marzo. Perdón, aquí se me perdieron la otra foto. Pero hicimos, este 8 de marzo hicimos como una especie de lugar, conectamos esta misma tela que habíamos llevado sobre nuestras cabezas el 8M pasado, y lo que hicimos fue imprimir estas plantillas de casas. Nosotras nos llamamos la Casa de las Recogidas, se me olvidó mencionar esa parte. Pero la razón de nuestro nombre viene de la Casa de Recogidas de Santiago, que era una casa que existía en la colonia, que era una correccional de mujeres. Era una casa manejada por monjas, donde metían a mujeres que no eran, por ejemplo, prostitutas, o mujeres que querían separarse de su esposo, las metían a este tipo de correccional, en donde su misión era enseñar a ser mujer, en el fondo. Manejado por la Iglesia Católica. Entonces nosotras ocupamos un poco ese nombre como una apropiación
intentar subvertir todo lo que nos enseñaron que hay que ser mujer, entonces como bueno, nos vamos a intentar reunir y desaprender todo eso que nos enseñaron. Y bueno, hicimos esta actividad que llegaron muchísimas mujeres, participaron como 300, me parece, o más. Pucha, qué pena que justo cerré la foto. A ver. Perdón, esta es como la parte... Bueno, aquí entonces habíamos hecho en estas mismas plantillas 2 preguntas. Una era, ¿qué te había enseñado una mujer que quisieras transmitir a otras personas? ¿Y qué te había enseñado una mujer que no quisieras que nadie más aprendiera? Un poco esta pregunta por la herencia y de qué nos han enseñado qué es ser mujer en sus lados positivos y sus lados negativos, ¿no? Y bueno, fue una experiencia muy, muy hermosa. Nosotras no esperábamos que hubiese tenido tanta participación, nosotras pensábamos 50 personas participan y es un éxito, pero nos quedamos como con 500 papeles, me parece, de 500 respuestas de mujeres que estuvieron ahí, y que también eso nos enseñó una forma de hacer arte en el que se puede directamente preguntar al espectador, ¿no? No es como entrar a una galería y ver a alguien que te comunica algo, sino que también poder ocupar eso como un material para producir obra, poder difundirlo, y bueno, nos quedó, esta era la idea de esta intervención, era generar material para después seguir realizando otras obras, pero justo vino la pandemia y quedó estancado. Pero bueno, voy a continuar. Entonces, bueno, ese trabajo que hacemos con las recogidas, les quería mostrar también otro caso, que es una plataforma que se hizo, es un proyecto que se hizo en Chile, que se llama Al Aire Libre, que se hizo hace poco. Se realizó esta especie de exposición el 16 y 17 de mayo de este año. Y Al Aire Libre es un proyecto que lo hizo la curaduría Tiago de Abreu, que es un curador brasileño que por casualidades de la vida quedó atrapado en Santiago sin poder volver a su casa, y se empezó a comunicar con muchos artistas chilenos para realizar esta exposición que se hizo desde las propias casas. Yo tuve la suerte que me invitaron, y hay muchísimos artistas, son como 60, 70 artistas chilenos que participan, entonces ahí, bueno, les dejo la página y de verdad les insto a revisarla, sobre todo porque me parece interesante cómo en este caso, que se ha hablado también desde el sector de la cultura de la crisis de las instituciones, que en realidad viene desde antes, de la crisis de las instituciones artísticas o culturales, digamos, los museos, los centros culturales, etcétera, en los que se discute la baja afluencia de público, por ejemplo, pero se ha vuelto particularmente crítico en pandemia, ¿no? Obviamente. Entonces es un poco estos mismos artistas, que también muchos de estos artistas están consagrados por la academia, como los artistas, los top de Chile, también se adecúan a este nuevo formato, en el que la exposición era, o sea, la plataforma de exposición eran nuestros balcones y nuestras ventanas, ¿no? Lo que teníamos en ese medio. Entonces también me parece un caso interesante de analizar, para ver también cómo este arte de la academia se puede modificar, o pueden haber salidas a crisis como esta, para seguir también produciendo arte y también seguir difundiendo el trabajo artístico. Y acá les quería mostrar, justo me topé con esta cita de Guillermo Núñez, que les quería compartir a propósito de los 50 años del gobierno de la Unidad Popular, y me pareció muy interesante esta cita para pensar qué han pasado en estos 50 años. Así que voy a leerlas un poquito larga, pero ténganme paciencia. Bueno, dice así. Claro que nuestro quehacer cambió durante el gobierno popular. Tenía que cambiar obligadamente, y nuestra exposición El pueblo tiene arte con Allende, en agosto del 70,
en la carpa del Parque Forestal y en 80 lugares diferentes de Chile no era sino una anticipación de los cambios. El campo de acción se abría y no solo los artistas estábamos concernidos por los cambios, sino también las masas que sabían que ellas tenían también el derecho al arte como necesidad humana. El problema es que nos faltó tiempo. Hicimos mucho y poco, reflexionamos mucho menos. No podíamos. Había que pasar de una tarea a otra. Puede que eso haya sido una irresponsabilidad. Nos pusimos sectarios porque nos creíamos tocados por la mano de Dios. Nos faltó cambiar para adentro, ser menos cándidos, no aguantarle ceras y exigirnos más. Pero la tarea aún está allí. Alguien tendrá que plantearse con calma estas interrogantes y reflexionar. Pero para eso también se necesita mucho tiempo. ¿Entendimos nosotros a las masas? ¿Las masas verdaderamente nos entendieron o al menos las tocamos un poquito? ¿Habíamos terminado de veras durante esos 3 años nuestro exilio permanente y nuestra marginalidad? ¿Fue suficiente un tren de la cultura o un museo más abierto y nuestra voluntad de cambiar? Lo único que sé es que, por lo menos, eso era un comienzo, en que alguna vez tendrá que volver a recomenzar, a partir de cero o casi, pero con dolores que no nos destruyan, de cenizas que nos darán más fuerzas a pesar de todo. Esto es una parte de un libro que escribió desde el exilio en París. Guillermo Núñez es un artista de la generación muy cercano a José Balmes, Gracia Barrios. Y Guillermo Núñez, de hecho, fue detenido por la dictadura y torturado varios meses en un centro de detención y después hizo obra al respecto. Entonces, bueno, me parecía muy bonita y muy conmovedora también ese fragmento de ese libro que es casi como una confesión, porque creo que es muy genuino también de cómo a veces nos aproximamos al arte, y también para intentar repensar qué fue ese proyecto en un minuto, e intentar pensar, bueno, ¿qué hacemos ahora? Han pasado 50 años, se nos viene un cambio constitucional de cara a un plebiscito, entonces, ¿qué vamos a hacer con todos los desafíos que nos han quedado del mundo de la cultura? Y lo último que les quería mostrar es, bueno, les puse una foto de la llegada latinoamericana, me imagino que conocen este grupo de performistas, pero les quería sobre todo dejar muy recomendada esta página que se llama registrocontracultural.cl, que es una página en la que se ha hecho el archivo y se han juntado todos los registros de las intervenciones que se hicieron durante el estallido social. Todas las intervenciones artísticas, bueno, anteriores también. Pero también es un muy buen espacio para volver a revisar esas obras, esas cosas que pasaron y también ir generando la memoria de qué ha sido del arte estos últimos años, porque a veces es un relato que queda un poco soslayado, queda como más velado por otras cosas y no se habla directamente de cuáles han sido los caminos de la cultura que hoy día nos tienen donde estamos, sobre todo también de miras a qué queremos hacer en el futuro. Así que esa es mi presentación. Ojalá les haya gustado. Muchas gracias, Andrea. Una presentación también súper interesante, súper profunda. Felicitaciones también por el éxito de su intervención durante el 8M. Lo vi muy difundido en redes sociales también, así que me consta el éxito que tuvo. Me gustaría que ya hechas las presentaciones podamos pasar ya a la segunda etapa. Creo que todavía sigues compartiendo pantalla. Sí, no sé, me perdí cómo dejar de compartirlo. Aquí está, espera un segundo. Para que nos veamos todas. Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Me veía perdón. Ahí está. Bueno, como les decía, creo que ya podemos pasar a la segunda parte de este foro, que ahora es como más conversatorio. Y me gustaría tomar este último punto que planteaba Andrea respecto del vínculo del arte y la política. Por ejemplo, sobre todo pensando en que tanto el arte y la política se vinculan mucho con el poder, la discusión respecto a cómo el poder influye también y termina estructurando la sociedad, y cómo el arte también funciona como una forma de canalizar o expresar esas reflexiones en torno al poder. Entonces, quería preguntarles cómo ustedes creen que afecta la elitización del arte
y de las expresiones más populares de arte cuando se encuentran politizadas, por ejemplo, si es que estas expresiones se invalidan cuando son academizadas o son elitizadas, y más o menos en qué procesos ocurren estas pugnas entre la academia, el arte elitizado y el arte como más popular, vinculado en su expresión más política. No sé si Edith, ¿quieres empezar o para que nos vayamos como turnando? A ver, sin duda que afecta cuando las expresiones populares son elitizadas. Creo que alejan a la gente que de pronto es la que ha producido los objetos artísticos. Estaba pensando en en que Santiago después del 18 de octubre se volvió una galería abierta, ¿cierto? Y claro, visto desde el punto de vista más desde la academia, me imagino que hubo mucho cuestionamiento en términos de si era artístico o no, ¿cierto? Entonces, ese sesgo político que se le intenta dar a las manifestaciones populares, haciéndolas ver como un arte menor, por ejemplo, es lo que afecta sin duda a que se siga propagando, a que pueda hacerse algo potente, porque claro, es político. Entonces, en la medida en que la gente sale a las calles a mostrar sus trabajos, como los trabajos que mencionaba Andrea, por ejemplo, se vuelve un potencial enemigo para una postura que sabemos muy bien que claramente no está de acuerdo con que el impulso artístico sea potente en las comunidades. Entonces ahí es donde, por ejemplo, y voy a ser súper concreta, se reduce la expresión artística al mínimo espacio. Actualmente nosotros los profesores tenemos que enfrentar, y yo siendo profesora de lenguaje podría quedarme tranquila porque digo, ay, no importa, ya, total, mi asignatura es importante, sigo, ¿no? Claro. Pero ¿saben qué? Actualmente en los colegios se está priorizando que tengan más horas de lenguaje y de matemática en las clases online y se ha dejado absolutamente en abandono la clase de arte, la clase de música, ¿para qué hablar del deporte? Se ha dejado en abandono, ni siquiera se ha considerado en el currículo. Si bien es cierto, algunos, bueno, al profesorado se le recarga, ¿no es cierto?, con tener que enviar guías, articular, en los horarios de clase no está el horario de la clase de arte, por ejemplo, y ahí lo tenemos es una postura política muy concreta, ¿ya? Que tiene que ver con que nosotros tenemos, por ejemplo, los profesores de lenguaje tenemos que estar encaminados solo a conseguir resultados. Yo afortunadamente, chiques, he logrado obtener resultados y hacer que los chiquillos vuelen en su imaginación. De verdad que es muy autorreferente lo que digo, pero algunas niñas y niños saben que es cierto lo que estoy diciendo. Algunas colegas muy jóvenes en alguna oportunidad me dijeron, Edith, agradezco haberte conocido porque tu clase es como un espectáculo, como una clase de circo. Yo me siento pagada porque creo que ahí está el rol político y social que yo he decidido ejercer desde el aula. ¿Cómo? Cumpliendo con lo que se me pide, ¿no es cierto?, a nivel de ministerio, a nivel de resultados, pero permanentemente articulándolo con el arte, con el arte como concepto de sanación y también como concepto de encaminarse hacia una postura política. Así. Entonces, en la medida en que se vuelve esto más academizado y elitizado, se cierra el espacio para el pueblo. Y el pueblo ya no tiene posibilidad de ver ese museo a cielo abierto, por ejemplo, que era y que fue, ¿no es cierto?, todo el sector cercano al GAM, que era muy atractivo verlo. Entonces, el pueblo ya no tiene posibilidad porque se pintó todo, porque estamos en un momento en donde todo está restringido, ¿cierto? Y aprovechando que todo está restringido y que están restringidas las salidas, mientras menos elementos vean las personas, mejor en términos de poder vaciar todo eso que nos está agobiando. Entonces, es ahí en donde la postura política está relacionada, ¿no es cierto?, y el ejercicio del poder con invisibilizar las manifestaciones artísticas y en el momento en que se vuelven elitistas, se desaparecen para la mayor parte de la gente. Y ahí, Andrea, hay algo muy importante que tú planteaste con la cita que hiciste de Guillermo Núñez. ¿Qué hicimos?
¿Por qué no seguimos haciéndolo? Yo recuerdo que un estudiante mío en educación de adultos en la Florida sí conoció a José Balmes y eran muy cercanos ellos a la gente de allá de la Florida. Entonces, nada, pues ellos hicieron un trabajo muy bonito con el pueblo, pero hay muchos otros que no lo han hecho. Y ahí hay una responsabilidad social y política importante. Por eso yo hablaba de generosidad, que se necesita de pronto decir, ya, vamos a ir, y súper concreto, vamos a ir a tal población, tenemos este fondo, nos ganamos esta obra de teatro, vamos a ir a tal población a darla, ¿no es cierto? Una vez al año, ya, una vez al año, 2 veces al año, te creo, maravilloso. Y eso haría, ¿no es cierto?, que esto se desacademizara. Entonces, creo que ahí hay una responsabilidad también del artista que tiene una postura política clara en relación a la importancia del arte. Y ahí es donde la queja en este minuto no sirve, sino que sirve replantear. Tal como dice Andrea, hay formas de que se pueda modificar para seguir produciendo arte, pero ahora la obligación es hacerse cargo de lo que pasó a partir del 19 de octubre y empezar a ser más generosos con el arte, hacerlo llegar a las poblaciones. Eso. ¿Andrea? Sí, yo creo que se me ocurren varias cosas, voy a intentar ordenar mis pensamientos, pero yo creo que lo fundamental del arte, o por qué se vuelve tan crítico, es porque al final es donde se manifiesta también un poder simbólico en el fondo. O son las representaciones que nosotros tenemos para entender el mundo, para eso se hace arte en el fondo. Para generar representaciones y que nos permitan elaborar, procesar, conversar sobre el mundo que nos rodea y las experiencias que hemos vivido como humanos. Entonces es por eso que es tan violento cuando hay experiencias humanas que no son representadas. Uh-huh. O que se quedan fuera de ese espacio de representación, de conversación, de diálogo. Entonces, por ejemplo, es muy violento que la historia del arte se haya, por ejemplo, representado solo a las personas blancas. Por ejemplo, o sea, como cuando uno analiza la historia del arte, uno puede ver una serie de violencias que se han ido replicando, que tienen que ver justamente con excluir del mundo de la representación y del poder simbólico que se le puede atribuir a distintos cuerpos, a distintos momentos de la historia, etc. Y obviamente han habido muchos artistas que sí han hecho esos momentos y nos han dejado obras memorables que bueno, son las que se reconocen y que la gente le genera mucho cariño también. Si la gente también, o sea, le tiene mucho cariño al arte. Y yo también creo que algo que pasa en la academia, y en las academias más elitizadas también, está esta idea de que la gente no entiende el arte, ¿no? Que el arte es demasiado complejo, que es un lenguaje que la gente no va a entender. Entonces, ¿para qué les vamos a explicar si no lo van a entender? ¿No? Está como esa... O sea, bueno, yo lo digo así de una forma más brutal, no sé si exactamente se dice así, pero sí es una idea que se va replicando muchas veces, de pensar que a la gente, o sea, entre que no le interesa porque no lo va a entender. Entonces, ¿para qué nos vamos a esforzar en hacerles llegar arte si no lo van a entender? Entonces también se olvida mucho del poder simbólico que tienen las personas. O sea, todos humanos tenemos ese lenguaje poético, un poder reconocer símbolos, que desde la academia se ha jerarquizado mucho, ¿no? O sea, dice como, estos son los símbolos, ustedes los tienen que entender de esta forma. Estos son los que existen y así los tienen que entender. Entonces, así también como a través de la historia del arte y del arte que se hace, también se sostiene un sistema que está todo anclado en este sistema de representaciones y de poder simbólico también. Entonces, por eso yo también me parece que es particularmente crítico producir arte que genere esos otros espacios de representación. Porque puede ser muy liberador también. Si ese es o sea, por algo hemos hecho arte desde que existimos, básicamente. O sea, el querer pintar, el querer dibujar, el querer bailar, el querer gritar ha estado presente, o sea, siempre que ha existido el humano ha estado presente la expresión artística.
Entonces no es una nimiedad, no es, o también creo que hay algo en el mundo político de pensar que el arte y la cultura es un accesorio, ¿no? Es como, no es parte de la vida integral de las personas. Es como, bueno, si querías hacer tu vida aún mejor, pero así como si fuera un lujo el arte y la cultura, ¿no? Como que fuera como la cereza del helado poder acceder al arte y la cultura y no como una necesidad básica de las personas como sociedad. Y también lo también que me pareció muy interesante a propósito del estallido y de esto de que la ciudad se convirtió también en una galería, fue también cómo cambió la relación con el patrimonio, ¿no? Y todo lo que pasó con estas esculturas, que eso fue también una gran discusión justamente en el mundo académico, de qué pasa con estas esculturas, ¿cachai? Como deberíamos conservarlas o no, esta idea del patrimonio, como se hizo algo y que conservarlo está estático, pues se tiene que mantener igual, no es dinámico, no le pertenece a la gente. Pero con el estallido nos dimos cuenta que, o sea, lo que le da valor al patrimonio es el sentido que le dan las personas, no el patrimonio en sí mismo, no la estatua de no sé quién por sí sola, en el fondo, sino que son el valor de justamente el poder simbólico que se le atribuye a esos objetos. Y obviamente hay gente que le incomoda, o hay discursos también que quieren truncar ese tipo de manifestaciones, ¿cachai? Justamente porque son esas las que van develando cómo el arte también va armando un sistema de creencias, un sistema de valores, de qué es valorable, qué no es valorable. Entonces, por eso yo también creo que de cara a, también a pensar la sociedad que tenemos, que queremos tener, bueno, a propósito del plebiscito y todo, no es una nimiedad pensar en esas cosas. No es algo accesorio. Entonces también, bueno, por eso tiene que ver con mi vocación igual. Pero yo creo que el arte es fundamental para la vida de las personas y hay que hacer lo posible para generar esas instancias en el fondo. De acuerdo. Es importante igual como, por ejemplo, recalcar un elemento que ambas mencionaron, que tiene que ver también con cómo, por ejemplo, la construcción del arte no solamente implica esta idea de, por ejemplo, este artista masculino que mencionaba Andrea, y que tampoco se hace en soledad, como mencionaba Edith, sino que también implica un proceso colectivo sumamente profundo. Y por eso también quería llevarlas ahora un poquito más a la discusión de las metodologías y de las nuevas, no sé si nuevas, pero eso es algo que también podemos discutir, de otras prácticas artísticas y de creación artística que quizás el feminismo ha vuelto como a traer en la palestra, que tiene que ver con visibilizar la construcción colectiva a partir de las experiencias de las mujeres y las disidencias, no solamente de género sexuales, sino también disidencias funcionales, disidencias étnicas, como en el sentido amplio de las disidencias, y cómo, por ejemplo, se relaciona esto ya llevándolo, por ejemplo, al vínculo institucional, cómo estas metodologías o estas formas de construir arte más alternativas o por fuera de la norma se vinculan, por ejemplo, con el financiamiento. ¿Qué tanto financiamiento pueden optar? ¿Qué tan fácil es para esas metodologías como surgir en el mundo artístico, cultural y en el mundo social en general? Edith. Con respecto al financiamiento, creo que ahora, actualmente funciona mucho la autogestión, el participar de un colectivo, aportando, ¿no es cierto?, cada uno en relación a lo que puede aportar. Creo que hay mucho de rebeldía también, porque el aceptar de pronto, yo estuve participando en la asociación Wilcunche, que después desapareció, y de a poco fue rechazando los recursos, ¿no es cierto?, de un gobierno local de derecha. Creo que es necesaria la rebeldía también en ese sentido, y no venderse al sistema, y es la postura en la que muchas agrupaciones sociales, es la postura en la que están. Hemos podido y se han podido articular diversidad de actividades, por ejemplo, no sé, pues el taller de bordado en arpillera
lo dimos en el Colegio de Profesores de Pudahuel, a mujeres que nos juntábamos los días jueves, con un pequeño financiamiento del Colegio de Profesores, pero en general después se continuó trabajando en una forma autogestionada y compartiendo. A ver, esto sí es muy importante en términos de que, bueno, igual a nivel micro, muy pequeño, ¿no es cierto?, de grupos pequeños, es posible volver atrás a una cultura más matriarcal, que tiene que ver precisamente con que lo que tiene el otro lo puede compartir con aquel o aquella para poder armar un trabajo colectivo. Entonces, creo que desde hace un tiempo atrás, mucho antes, ¿no es cierto?, para las primeras potentes manifestaciones del 8M, se vinieron organizando mujeres en torno al tema del bordado, por ejemplo. Nosotras acá con un grupo de amigas, otro grupo, hicimos un paño enorme con flores y fue el año antepasado, el año pasado, y había pocas arpilleras entonces. Después nos dimos cuenta que, bueno, estuvo la arpillera esta del paro docente el año pasado, y luego nos dimos cuenta que para el estallido había un montón de agrupaciones que se dedicaron a bordar, y genial, pues en la medida en que vaya, en que estas metodologías tengan que ver con el trabajo colectivo y con el buscar recursos y juntarse y tal como decía Andrea, proponer un día, juntarse en una plaza, bordar, y eso se ha seguido realizando, ¿ya? En febrero estuvimos bordando nuestros lienzos para el del 8M con distintas agrupaciones de acá de La Reina y de otros lugares. Entonces, con ese concepto del compartir, de una cultura más originaria que de una cultura patriarcal donde los límites los pongo yo, donde está todo cercado, ¿cierto? Donde esto es mío y esto es del otro. Creo que esa construcción colectiva es la que debemos potenciar en los distintos espacios donde nosotros nos movemos. Y en el fondo poder, ¿no es cierto?, vincularnos con ella, pero sí también creo que debemos exigirle al Estado que se haga parte del tema en las políticas, ¿no es cierto?, educacionales, en la nueva Constitución, dándole prioridad sobre todo después de este tema del COVID. Una vez que se termine todo, vamos a necesitar repararnos, y el arte nos va a servir para repararnos. Y el trabajar con el otro en comunidad nos va a servir para volver no solo a abrazarnos, sino también a producir potentes manifestaciones. Yo siento que estamos en un momento importantísimo, tan importante como este momento donde el desarrollo artístico para el 73 llegó, ¿no es cierto?, a límites que siempre se describen como súper altos, ¿cierto?, porque el arte estaba en las calles, estaba en todas partes. Creo que ahora sí debemos cumplir con esa responsabilidad de darle la importancia que tiene para la reparación no solo de esta sociedad y para la nueva sociedad que queremos. Eso. Gracias, Edith. ¿Andrea? Sí, yo creo que es un tema gigante ese. O sea, sobre todo lo que yo estoy viviendo ahora, recién haber salido de la universidad y siendo artista, es como, bueno, ¿cómo vivo de esto? ¿Cómo se puede vivir del arte? O sea, eso es lo que quiero, eso es lo que me gustaría, en el fondo. Estoy trabajando para intentar vivir del arte, pero todo el mundo me mira como, o sea, imposible, ¿cachai? Porque esa es la realidad de los artistas y de las trabajadoras de la cultura hoy día en Chile, o sea, un sector hiper precarizado. Entonces, juntarse en colectivo es una forma de resguardo y de resistencia ante esa realidad, yo creo. No solo ante la precarización económica del sector, sino también, en mi caso, y lo que hemos conversado con mis compañeras de las recogidas, es también una forma de generar
un resguardo también al mundo patriarcal del arte también. Y de lo brutal que funciona el mercado del arte con esta idea también patriarcal de quién es el artista, cuál es el arte serio, el arte que vale, el arte que al final merece que haya gente que sí puede vivir de esa producción artística y gente que no merece vivir de esa producción artística en el fondo. Entonces al final, claro, la colectiva o organizarse de esta forma parece como medio como un rescate ante ese escenario tan desolador que es el mundo del arte, y especialmente para artistas mujeres jóvenes también. Pero yo estoy muy de acuerdo con Adit que, o sea, a mí me parece terrible que tengamos un Ministerio de las Culturas que solo se dedica a administrar fondos concursables. O sea, la única forma de generar arte hoy día con el apoyo del Estado es mandando un formulario para conseguirte un fondo concursable, y eso es, o sea, si tú tenías un proyecto, te lo lograste financiar, al siguiente año no te ganaste el Fondart, que así, ¿cachai? Se te cae el proyecto. Entonces también hay mucha falta de política pública y de comprender que el Ministerio de las Culturas no debiese ser también algo cerrado, una burbuja aparte, sino que tiene que ser un ministerio que esté en diálogo con el ministerio, con Hacienda, con Educación, o sea, con todos los otros ministerios, con el Ministerio de la Mujer también. Siempre, bueno, ahora como que hay un ministerio muy títere, como que es muy una fachada como inexistente de ministerio hoy día en la pandemia. Pero yo creo que devela también algo que ha sido sistemático en Chile, que es una falta tremenda de políticas culturales que sean robustas, no solo para difundir las artes y las culturas, sino que también tener la población que trabaja en eso en un estado digno también, o sea, que se pueda vivir de trabajar en esas áreas. Entonces, bueno, ahí queda muchísimo que hacer, y en realidad yo creo que todos los artistas estamos hoy día como, cresta, ¿cómo hago para vivir de esto que estudié y que me gusta? Quiero poder vivir de esto, pero es medio imposible hoy día en Chile. Así que bueno, esperemos que cambie, en realidad. Quiero ser más optimista al respecto. Bueno, y siguiendo esa misma línea de esperando que idealmente en el futuro, en la perspectiva, y ojalá lo más pronto posible, la valoración social e institucional que hay de las artes y de la cultura en general pueda mejorar, quería hacerles esta siguiente pregunta, un poco como ya trasladándonos a cómo se entiende el arte y cuál es la importancia del arte a nivel social, personal y en todas las dimensiones. Y un poco retomando algo que mencionó Andrea, y que yo personalmente es una frase que creo he escuchado varias veces en mi vida, que es que antes de, por ejemplo, aprender a caminar, se aprende a bailar, que antes de aprender a escribir, se aprende a dibujar, que antes de aprender a hablar, incluso se aprende a cantar, que el arte es tan crucial en el desarrollo humano durante sus primeras etapas, y habla mucho también de la necesidad que tiene el desarrollo holístico de las personas, el arte como centralidad. Entonces quería preguntarles, ¿por qué creen que pasada esta primera etapa del desarrollo humano en esta primera infancia, después la educación escolar y todas las instrucciones educativas desplazan un poco la importancia del arte por fuera de las mallas curriculares, y cuáles creen que son los costos actualmente que están sufriendo niñas, niñas, jóvenes en general, que no han podido desarrollar sus habilidades artísticas y culturales porque les han enseñado que no es importante? ¿Puedes, Andrea, primero tú? Ya. Bueno, yo creo que ahí Edith tiene mucho que decir. Yo creo, por un lado también pasa, o sea, bueno, estamos de acuerdo que la gente disfruta de las artes y las culturas cuando tiene acceso a ellas, pero también sucede que hay mucha gente que nos ve hoy día en los espacios de las instituciones culturales una oferta a la que se sientan convocadas también a asistir, ¿no? Bueno, hay muchos estudios que se han hecho respecto de conocer los públicos, de
centros culturales, etcétera, pero claramente hay una raíz crítica en la educación, o en la falta de educación artística. Yo igual creo que los colegios que sí tienen algo de educación artística, también creo que se comete un error que es enseñar un poco la lógica de las bellas artes, ¿no? De intentar dibujar la mesa lo más parecida a la mesa real, o generar manejar la técnica lo mejor posible y te ponen nota respecto de lo bien que manejas o no la técnica. Creo que algunos colegios tienen un poco esa lógica, ¿no? Como más orientada hacia las bellas artes, que no tiene nada que ver con lo que es el arte en realidad. O sea, menos hoy día en el arte contemporáneo, o sea, a nadie le importa. O sea, no es lo crucial del arte. Entonces yo también creo que falta una perspectiva de la educación artística en que no tiene por qué ser eso la clase de arte tampoco. O sea, no tiene por qué ser de necesariamente aprender a dibujar la mejor perspectiva posible. Sí, es cierto, es una herramienta que te puede servir para realizar otras tareas, pero no es lo fundamental de la raíz de lo creativo, ¿no? Del impulso creativo, de generar soluciones, etc. Yo creo que también hay una falta de repensar, no solamente de hacernos cargo de que no existe una educación artística, sino que también repensar cuál es la educación artística que queremos y que realmente funciona, porque también esta educación artística más orientada a las bellas artes requieren también muchos materiales. O sea, requiere o sea, no sé, que te comprís Claro. los acrílicos, los insumos, ¿cachai? Sí. Pero podríamos trabajar con las piedras del patio, ¿cachai? Sí, sí. Entonces hay también una serie de otros recursos que se podrían usar en la educación, que uno podrían ser mucho más entretenidos y estimulantes para los estudiantes, y que también serían más económicos para que los colegios los puedan implementar también. Sí. Y también lo último que quería agregar, pasa algo curioso, yo no lo he logrado entender bien todavía, pero hay algo que siempre me pasa cuando me subo a un Uber y a un taxi, y me preguntan qué estudié o qué hago. Creo que es como, esas son las conversaciones muy como reales creo, lo que piensan los chilenos. Bueno, la mayoría son hombres igual, eso es algo que tener en cuenta. Pero ¿qué piensan del arte? Entonces me preguntan qué estudié, yo les digo arte, soy artista visual, y me dicen, ¡ay, qué bonito! ¿Y hay campo laboral para eso en Chile? Esa es la típica pregunta, ¿y hay campo laboral? Y me dice como, bueno, no, pero uno se la juega, hay que ser creativo, hay que bla, bla, bla. Pero siempre está esa idea, ¿no? De como, qué bonito, las artes son bonitas, como, qué bueno, pero no es serio, en el fondo, no es un trabajo serio. Entonces también eso tiene que ver, o permea mucho también para quienes intentamos vivir del arte y de hacer valer el arte como un trabajo y como una profesión que también se remunera de alguna manera. O sea, es un trabajo, es una profesión, hay un oficio ahí que también uno puede, ¿por qué no vivir de eso? ¿Cachai? Entonces yo también eso creo que juega en este entramado de una carencia de acceso a la cultura y también una valorización de la cultura, y que nos hace también a los artistas mucho más difícil intentar vivir de esta cuestión. Sí. Yo creo, ¿puedo? ¿Sí? Sí, adelante. Bueno, en relación a eso, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde se pierde todo eso? Yo he leído mucho, por ejemplo, la postura de Maturana, de la biología del amor, del respetar al otro en su legitimidad, y se pierde justamente cuando vemos que las gestiones de los colegios destinan los recursos a la medición de resultados. Y es una política, eso es una política, esa es una cuestión política. Menospreciar el arte es un tema político. Se dan pocas oportunidades para el ejercicio artístico, es un tema político, porque el arte es tremendamente liberador, el arte es resistencia, el arte es rebeldía, y generar eso, y bueno, el arte sin duda, junto a la filosofía, ¿no es cierto?, al deporte y a la parte más academicista, hacen de la persona un ser más completo. Y ahí hay que hacer cargo a los centros universitarios en la formación de profesores. Es decir,
tenemos que tener un profesor que sea artista también, ¿ya? Y es muy importante cuando tú siendo artista logras provocar en el otro que le dé valor a sus habilidades en ese ámbito y logras, ¿no es cierto?, las estrategias las conoces la técnica y en última instancia has tenido la oportunidad de formarte o de autoformarte, como es mi caso, ¿ya? Entonces se necesita gente que potencie ese desarrollo artístico en las escuelas, ¿ya? Me refiero a docentes, pero también se necesitan quienes gestionan los recursos en las escuelas y por lo tanto tiene que ser una política de Estado. Mientras no exista presión a nivel del Estado en términos de, ya pues, necesitamos eventos artísticos de parte de la escuela, vamos a potenciar, por ejemplo, no sé, me cargan los concursos, pero vamos a potenciar concursos de arte en distintos ámbitos de danza, es que vamos a tener una cantidad de gente incontable y la prueba está en que cuando tú logras vincular, por ejemplo, logras motivar a un estudiante, que es lo que he podido hacer, porque tengo el ojo clínico para detectar esas habilidades, por ejemplo, para que haga una danza. Digo, ay, esta niñita baila bien, ya, la vamos a integrar para que haga una representación, no sé, pues del Deja la vida volar de Víctor Jara. ¿Sabes tú que niñas de primero medio que se cortaban, por ejemplo, yo trabajo en un sector súper vulnerable de Pudahuel Sur, niñas de primero medio haciendo una danza maravillosa en relación a la canción de Víctor Jara, han podido después decidir que se van a dedicar a eso, por ejemplo. Y es maravilloso poder lograrlo, pero eso no se logra si tú de partida no tienes una formación artística de base, ¿no es cierto?, que sea importante. Entonces se necesitan profesores que también tengan esa formación profesional, pero también de autoformación. Entonces, ¿dónde está la traba aquí? La traba está en las políticas estatales que nos impiden impulsar el desarrollo artístico. Entonces, eso es lo que hace que se menosprecie el arte y lo otro, concebir la clase como un taller. En algún minuto se empieza a perder eso. Se empieza a perder eso porque hay que hincharle al niño desde la básica, ¿no es cierto?, que tiene que aprender a leer, que tiene que aprender a escribir, no se lo vincula con imágenes, con elementos, y como dice Andrea, de pronto con elementos que son tan baratos, ¿no es cierto?, como por ejemplo reciclar una bolsa plástica de jabón y hacerle hacer al niño un estuche para eso. Entonces, ahí es donde tenemos muchas trabas, que los recursos se destinan para otros lados, que si tú le pides, por ejemplo, yo le pido a un niño en una de las guías que me piden online, le pido que dibuje, tenemos muchos niños que están en un proceso, yo hago séptimos ahora, en un proceso de escritura muy bajo, entonces para ayudarlos a los chicos con el pie, yo les he pedido que dibujen, y cuando yo le planteo a UTP esto, me dice, sí, pero que también lo escriba. Ya, pero también había tenido que escribir un montón de respuestas antes, entonces había escritura. ¿Te das cuenta? El dibujo por sí solo no es valorado tampoco. Y ahí hay toda una representación mental que tú pasas al papel, y hay chicos que si bien no escriben bien, dibujan maravillosamente. Entonces, uno busca, ¿ya? Yo como profe busco cómo darle la vueltecita para poder evaluar al chiquillo y potenciar esa habilidad. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si es tan importante para el desarrollo, como tú decías, holístico del ser humano. Y lamentablemente es una postura, para mí, para mi gusto, es una postura política, tanto a nivel macro como a nivel micro. En lo local vamos sesgando porque no queremos gente que se rebele, pues el arte es resistencia, es rebeldía, es rebelión, y es cada individuo con su diversidad el que se muestra. Entonces, en la medida en que se potencia eso, claro, esta sociedad que está en desarrollo, en lo cultural, digamos, en términos de política, está en un desarrollo muy restringido, no lo va a permitir. Entonces hay que luchar por eso, hay que luchar por eso. Yo quería agregar sí, adelante. mi cosita respecto de ese tema, que yo también pienso que o sea, bueno, yo sí pude recibir educación artística y, o sea, yo desde muy chica aprendí que eso era lo que me gustaba y lo busqué el resto de mi vida en el fondo. Tuve esa suerte, pero también pienso que aparte de
de enseñar arte porque es bonito el arte. O sea, hay mucho que aprender del arte en sí, ¿no? Y de producir, etcétera, pero también, a propósito de la educación, también se puede enseñar y educar a través del arte. O sea, es sabido que las niñas aprenden más Sí, combinando herramientas, sí, creando cosas. O sea, el proceso de aprendizaje es mucho más eficiente, mucho más estimulante, agregando ese factor. sí. Entonces no solo se tiene que hacer, para mí, no solo se tiene que hacer arte en la clase de arte, sino que De se acuerdo. debiese, Sí, como bien lo hace Edith, yo creo que esa sí, tiene que ser la práctica educativa, se tiene que integrar, se tienen que integrar esas prácticas creativas a los otros ramos, o sea, no, está bien, hay que tener un ramo de arte, yo soy, o sea, yo creo en eso, que hay que dedicarle horas curriculares al arte, pero también se puede enseñar arte por otras vías. Y lo otro que iba a decir es que yo también creo que se ha ido dejando de lado también por una cultura exitista, de sí, pensar que eso, o sea, que producir arte no te genera dinero, no te genera, eh, no sé, reconocimiento, no es algo que en el fondo que sea valorado en el mundo del neoliberalismo, del capitalismo, o no vaya a tener éxito por ahí, no vaya a ganar plata por ahí, entonces también se va ocupando un lugar mucho más relegado y los currículums cada vez van más orientados hacia ese tipo de vida en el fondo, de pensar que la vida, o sea, que el éxito es saber matemáticas, lenguaje, ciencia, y se acabó, ¿cachai? Es lamentable que se haya impuesto como esa percepción respecto a las artes y la cultura, y yo creo que ambas han aportado muchos elementos sobre cómo combatir esa visión desde una postura política y también desde prácticas artísticas y culturales políticas, en, por ejemplo, la educación escolar, en la juventud, por ejemplo, pero me gustaría también preguntarles cómo hacer este mismo ejercicio con las personas adultas, por ejemplo. Quizás puede parecer un desafío mucho más grande tratar de convencer a personas que ya durante muchos años les han repetido y ellas mismas han vivido bajo un parámetro y una idea de que las artes en general no tienen ningún valor económico y que por lo tanto no debería ser tan relevante. ¿Cómo abordar ese desafío para las personas adultas, por ejemplo? Yo viví la experiencia y la he vivido con el grupo de mujeres que conformamos ahora un grupo de amigas. Eh, es tremendamente potente cuando llegas con una lectura, cuando ves que conversas a partir de esa lectura y las personas pueden no solo compartir su experiencia, sino extrapolarlo a un trabajo artístico. Eh, y siento que es encantador, es como reencantar al otro, pero hace falta que haya más espacios, porque por ejemplo, te digo, en la escuela yo suelo tener 4 o 5 bolsas para andar con las revistas que traslado de un lado para otro, porque utilizo harto material reciclable para conectar con las imágenes a los estudiantes. Pero acá en los espacios hogareños de pronto no tenemos necesariamente, ¿no es cierto?, el centro. Debiésemos tener centros culturales, artísticos, donde poder articular la presentación de talleres, el encuentro entre adultos, hablando y conversando acerca de arte, compartiendo experiencias. Creo que un síntoma que evidencia eso es cómo, por ejemplo, cuando se han abierto las distintas localidades, ha habido y la gente ha salido a comprar a las librerías, ha salido a comprar a las lanerías, a las cordonerías, ¿ya? Porque muchos de nosotros hemos tenido que resistir a toda esta presión, ¿ya? No solamente en mi caso de trabajar permanentemente sentado, ¿no es cierto? Intervenir en el espacio de mi casa, hacer una oficina en mi casa. No solamente eso, sino hemos tenido que resistir al dolor de ver cómo muchos no tienen que comer, es real, al dolor real, muchas familias de los estudiantes que atendemos. Entonces, hemos podido hacerlo participando de talleres. Entonces, insisto, en la autoformación, y ahí Andrea, te tiro la idea para que hagas algunos pequeños talleres
No caros, porque por ejemplo, ahí tengo unos amigos que están dando unos talleres de encuadernación, cosa que me gusta mucho y que yo estoy tomando para aprender y enseñarle después a mis estudiantes en el aula, ¿ya? Cuando nos volvamos a ver. Pero eso no solamente me ha permitido resistir esto, sino que es una evidencia de que no soy la única que está en eso. Hay muchísima gente que está tomando talleres de lanigrafía. Yo misma pude, un colectivo de mujeres organizó una sesión de 3 o 4 talleres donde el aporte iba para una olla común de Valparaíso. Y claro, yo siempre he hecho collage, he hecho mucho, por ejemplo, bordado como patchwork, pero pucha, pude conocer conceptos como la cartografía en el bordado y me encantó. Entonces, ustedes desde la academia también tienen la posibilidad de aportar, pero hay que ser súper práctico, así como con pequeños elementos didácticos y con enseñar la técnica. En el caso, por ejemplo, de la arpillera, vamos a articular un taller multidisciplinario con los chicos de la editorial, que es la editorial Mestiza. Vamos a hacer un taller, no nos conocemos, pero conociéndonos por esto, llegamos a esto de organizar un taller multicultural en torno al tema de la memoria, donde puedan bordar la tapa de su cuaderno que van a diseñar. Y vamos a ver algo histórico y elaborar un trabajo más bien visual, ¿ya? Desde el aporte de una profesora de arte. Entonces, por ahí las ideas tienen que fluir para que podamos seguir encontrándonos y fortaleciendo esto, y también algunos poder, ¿no es cierto?, hacer esa autogestión y tener algunos recursos a nivel personal. Entonces, tenemos que apoyarnos y ese es el camino. E insisto, la gente igual sigue tratando de buscar formas de sobrevivir a través del arte, no solamente como para ganar recursos, sino para también conocer más. Creo que es el momento. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, justo iba a decir algo muy, muy similar a lo que plantea Edith, que es que yo también creo que desde, bueno, no sé, yo estudié arte en una universidad y creo que quienes estudiamos arte en las universidades, que venimos más desde este mundo un poco más forzadamente académico, tenemos que hacernos cargo también de eso. O sea, yo también creo que algo que se enseña mucho en la academia es la idea del arte por el arte, de valorar el arte porque el arte es en sí sagrado. Y esa idea, no sé, me parece un poco ridícula, ¿cachai? Como el arte tiene un valor porque la gente le da valor a lo que ve en eso, no porque en sí sea, o sea, hay como una, desde la academia creo yo, como una relación media como eclesiástica con el arte, ¿no? Como que los artistas somos fieles servidores y devotos del arte, entonces hay que hacer todo por el arte, y el arte es tan bacán, y como que se olvida de que al final lo que le da valor al arte son las personas que lo ven. Entonces hay que pensar también muy bien qué tipo de obra queremos hacer, qué queremos que se valore, qué creemos que la gente valora en el arte, cómo podemos dialogar con eso, cómo podemos generar instancias artísticas en las que la gente se vea representada, se lleve algo en el fondo. O sea, ¿por qué alguien iría a mi exposición? No sé, un señor que tiene una panadería, ¿qué le puedo decir yo a esa persona? ¿O qué puede ver reflejado en la obra que yo o con mi colectiva produzcamos? O sea, en el fondo, visibilizar el público. El arte no es solo, o sea, no hacer solo arte encerrado en mi taller, porque a mí me gusta, porque es lo que yo encuentro bacán, sino que también hacerse cargo que hay gente, que si queremos que en este país se valore el arte, entonces también tenemos que generar arte que dialogue con las personas. Que dialogue. Y de hecho me acordé de una pequeña anécdota que para mí fue súper pedagógica de cómo funcionan un poco esas dinámicas y las cosas en las que el mundo académico del arte se cae. Entonces, por ejemplo, participamos de una exposición en un lugar que, no quiero decir nombres, pero ya, se arrendó un lugar muy bacán en un barrio típico, en un espacio increíble, que para el común de las personas del barrio siempre había estado cerrado, ¿ya? Había existido ahí desde hace años, tenía una tremenda historia el lugar,
pero era inaccesible para las personas del barrio, pero se abrió para esta instancia, que era una exposición que duraba un día. Entonces la idea principal era que la gente del barrio fuera, o sea, ¿y qué mejor lugar para hacerlo? Un lugar que le generaba mucho enigma a la gente que vive ahí, por ejemplo. Entonces en la instancia había una charla sobre arte, esto era en pleno estallido, y bueno, se estaba dando una conversación súper academicista, conceptual del arte, así hablando de Foucault, no sé qué cuestiones, y yo así como, o sea, hasta a mí me daba lata, ¿cachai? Como aburrido. O sea, siempre le pasa a los académicos que se ponen a hablar cuestiones que a nadie le importan. Y justo pasó que se acercó un vecino. Un vecino pidió la palabra para hablar y estaba emocionado, o sea, se le caían las lágrimas hablando de lo emocionado que estaba de poder por fin conocer ese lugar, que además poder entrar a encontrar arte en su barrio, él nunca se lo había esperado, como estaba así, pero de verdad emocionado, emocionadísimo. Y le dijeron como, ok, muchas gracias por tu comentario. Y siguieron hablando de Foucault, ¿cachai? Entonces eso es lo que no, o sea, eso no puede pasar nunca. O sea, no. O sea, este vecino se ve como convertido en el expositor de la charla. O sea, por favor, cuéntenos toda su vida, cuéntenos del barrio. Entonces, bueno, el señor se fue, yo fui a conversar con él. Yo soy muy sensible, así que también me puse a llorar con él. y nos dimos un paseo viendo las obras, conversando. Y era una persona que no necesariamente tiene un vínculo especial con el arte, pero sí se sintió muy conmovida con que tenía este espacio que siempre había estado cerrado y que ahora podía ver. Entonces el arte fue una excusa para conectar con eso. Pero en el fondo el arte siempre, o sea, eso debiese ser el arte es una excusa para encontrarnos, para conversar. Es un asunto en el que nos podemos encontrar, pero no es lo fundamental. O sea, no hay por qué hablar de tal autor y como mira, es que este significante simbólico es tan poderoso. No, o sea, lo importante es que vaya la gente del barrio y como pucha, fue, o sea, para mí conversar con ese vecino fue de los momentos más enriquecedores de mi carrera artística, ¿cachai? Como... Entonces son esas cosas que yo creo que la academia intenta hacer, pero por sus propios vicios deja ir esas tremendas oportunidades que para el común de las personas son experiencias increíbles y que la academia no las acoge porque están más, o sea, están más tentados en hablar de conceptos, biopolítica, no sé. Y seguir su programa, claro. Seguir su programa, claro. Claro. Entonces también hay un problema de gestión ahí, un problema de comprender cuál es la gestión cultural detrás del proyecto, cuál es la razón de ser de esos proyectos. Como que creo que a veces la academia, en esta relación tan sacralizada que se tiene del arte, se pierde vista de esas otras cosas que son mucho más enriquecedoras, a mi parecer. Yo creo que ahí diste en el clavo respecto a lo que también tratamos de que se proyecte y que la gente que nos está mirando pueda también llevarse ese aprendizaje y ese valor del arte hacia afuera, en su vida, en su comunidad, en su familia. Ay, se nos está sumando alguien. Sí, yo que había puesto a alguien en sala de espera. Sí, no, debe ser alguien para el foro que viene. Sí. Pero bueno, contarles que ya estamos un poquito al límite de la hora. Yo creo que hemos sacado bastantes lecciones y aprendizajes muy, muy valiosos respecto a cuáles son los principales desafíos del arte desde su dimensión política como herramienta de expresión social y cómo se enfrenta también a las trabas institucionales en el financiamiento, a nivel educativo, en las distintas etapas de la vida de las personas. Así que ofrecerles algunos minutitos de cierre si es que quieren darle alguna idea a las personas que nos están mirando para que se lleven eso a su fin de semana y a su vida. Bueno, Edith. no sé, como señalaba Andrea, esto de acercarse a la experiencia del otro
en un acto de generosidad y desde la horizontalidad, desde tratar al otro con todo el valor que tiene, que es lo que nos hicieron justamente en esa presentación que tú mencionas, nos permite dialogar, como tú dices, como tú decías muy bien, yo concuerdo plenamente contigo, nos permite dialogar y nos permite enriquecer nuestra cultura, que por ahí está el llamado, enriquecernos nosotros, nos enriquecemos nosotros también como personas, porque no nos ponemos desde la postura, desde aquí yo la llevo, yo soy el que sabe, no, sino que nos ponemos desde la altura del otro a mirar, ¿cómo mira con esos ojos? Y de veras que cuando nos ponemos en esa postura, vamos a ver las maravillas de miradas que se producen desde la diversidad. Entonces, esa es la recomendación, tratar de ser muy prácticos, integrando siempre la experiencia del otro y de la otra, del otro, tratar de ser muy prácticos, integrando y con mucho amor por la labor que estamos ejerciendo y con mucho amor también por el producto y mucho respeto por ese producto. Nunca minimizarlo, nunca verlo desde el punto de vista de la técnica está bien hecha o mala, sino desde el punto de vista de me está expresando algo esta persona a través de su trabajo. Eso. Y ya esa potencialidad de expresión va a adquirir colores maravillosos y va a ser un espectáculo. Verlo como un espectáculo es muy importante. Toda la producción de los chiques. Así es que agradezco la invitación. Eso. Extendí. ¿Andrea? Sí, yo para cerrar en realidad solo tal vez manifestar que se pueden hacer muchas cosas. Tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas, de conectar de muchas maneras. Hay muchos, o sea, es cierto que hay una gran dificultad de financiamiento, de carencia de leyes, de políticas culturales, y hay algo en lo que hay que trabajar, por lo que hay que luchar y que hay que presionar también por dejar de que sea el sector de la cultura el más precarizado de Chile. O sea, hoy día de hecho es el sector que está más golpeado por la cesantía, el sector de la cultura. Pero por otro lado, desde un lado más optimista en realidad, hay un montón de iniciativas que ya existen, un montón de gente que está haciendo muchas cosas como Edith, por ejemplo, un montón de talleristas que están poniéndole todo su corazón y su trabajo a esta mirada del arte, que es hacer un arte popular, un arte político que en el fondo vaya para conectar con las personas. Entonces, en realidad, lo único con lo que quiero cerrar es hacer esa invitación de también que nosotros como artistas podamos organizarnos entre nosotros y también hacer propuestas interesantes para las personas, pero también de las personas de acercarse a estas instancias, de a veces perder la vergüenza. A veces yo sé que son espacios que uno piensa que, ay, no, es que no sé dibujar, entonces no me voy a acercar, o ay, es que no sé, o me da vergüenza, etcétera. Entonces también hacer esa invitación a muchas personas que tienen ganas de hacer cosas y que por favor las hagan, porque existen esos espacios, y si no, bueno, ahora hay que inventarlos también. Así que esa es la invitación. También, bueno, les quería como recalcar eso, que sigan esas páginas para que vean también como todas estas instancias artísticas que se han hecho, que nos sigan a nosotras como la Casa de las Recogidas, porque también vamos a hacer muchas actividades cuando se termine la pandemia y queremos seguir trabajando. Y eso, y que sigan Registro Contracultural, y también hay otra página que se llama Frente de Artistas Mapuches, que están haciendo una rifa, que están rifando obras de arte para generar plata para presos mapuches, presos políticos mapuches. Así que para que sigan esa página y también participen de la rifa. Eso, y muchas gracias por la invitación, y un gusto también conocer a Edith. Gracias, igualmente, un gusto, Andrea, un gusto, Ana. Muchas gracias a Gracias, ambas. Gracias por el dato que dio al final, Andrea. Y darle también las gracias a Francisca Orellana, que estuvo haciéndonos de intérprete. Gracias, Francisca. Así que con eso estamos. Muchas gracias a todos quienes nos vieron.
Que estén súper. Chao, chao. Chao. Cuídense. Chaito.